Entonces, veo muchas caras conocidas también aquí en el foro, en esta sesión virtual, cosa que me llena de gusto de ver al maestro, a nuestro maestro, el gran amigo Mauricio Flores por aquí. Muchísimas gracias, hermano, por conectarse, al doctor Pedro Estrada, a mucha gente conocida, me llena a mis maestros, además han de saber que son mis maestros, entonces, en el mundo de las ciencias forenses con los cuales me he formado. Entonces, me siento muy feliz, muy contento de poder estar aquí, e incluso hasta veo por aquí algunos de mis familiares, parece ser que hice una convocatoria masiva, ¿verdad? Y ustedes también. Me llena de mucho gusto y gracias por el espacio. Bien, entrando un poco en materia. Eh, el tema del peritaje informático, pues ya tiene muchos años, ¿no? No es algo novedoso. Eh, Comentaba yo que en el año de 1997 aproximadamente, cuando yo llego a servicios periciales, pues me topo con estas situaciones y donde yo le pregunto a una eminencia en las ciencias forenses en ese momento, ¿qué se requiere para ser perito, no? Y en ese momento él me dice, además de que estés aquí, pues que te habilitemos, me dice este, el doctor Pedro Estrada González, director general de servicios periciales en ese entonces, y me hace favor de habilitarme cuando yo llego a esta institución. Cuando veo y formo parte también de muchos de mis compañeros, eh, pues ya de cierta forma venían haciendo estos peritajes, ¿no? Y ya venían trabajando con el tiempo. Y obviamente, pues aprendo de ellos, yo aprendo de servicios periciales, me enamoro de estos métodos, de estas técnicas. Y pues doy inicio, mi primer peritaje en su momento fue con un tema de clonación de tarjetas de crédito. En ese entonces ya existía el tema de clonación de tarjetas de crédito utilizando tecnologías. Voy a hacer un paréntesis, no perdamos de vista que la historia de las tecnologías pues viene a través de los años, desde la década de los 70 más o menos, con el surgimiento de las primeras computadoras y obviamente pues con todos estos trabajos de integración de información a través de dispositivos electrónicos. En los peritajes en informática se ve la parte del hardware, del software, las comunicaciones también, y obviamente dependerá muchísimo cuando los quieran elevar a ciertos niveles a nivel de juicio en las diferentes ramas del derecho. En particular, si hablamos de la rama del derecho penal, esto ha ido muy en ascenso, derivado de la misma conducta delictiva de las diferentes personas. Hoy día ya se hablan de ciertos tecnicismos, incluso, ¿no? Dentro de lo que viene siendo el robo, el fraude, hablan de ciertos tecnicismos como lo que es el phishing, el farming, ¿no? Hoy día la parte del cibersex, ¿no? Y todas estas cosas que hablan. Yo a veces rompo ciertos paradigmas con el relación a hablar las cosas como son y no dejarnos llevar por el tema de la especulación. Y en ese tema de lo que viene siendo el peritaje informático, es muy fácil poder especular y poder decir muchas cosas, pero demostrarlo es muy complejo. No es algo muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo viaja a través de computadoras o de dispositivos electrónicos. Entonces, ya entrando hacia lo que viene siendo la esfera de los juicios en el ámbito del derecho, pues aquí es donde depende ya el conocimiento y la habilidad y destrezas de cada uno de los que tenemos hoy día con el sistema de justicia penal en materia de oralidad, pues se vuelve interesante, más complejo, de mayor estudio, de mayor comprensión y obviamente pues que los especialistas en derecho conozcan perfectamente bien cuando llega el momento de la parte del ofrecimiento de estos medios de prueba y o datos de prueba en sus diferentes etapas. Y en las otras ramas del derecho, pues obviamente cuando hablamos de lo que vienen siendo los ofrecimientos de prueba, ¿no? Y sabemos que en las pruebas, pues existen las documentales, ¿no? Las testimoniales y las periciales. Y en las periciales, pues tenemos esta materia, la informática, medios electrónicos. Comentaba la maestra Delia, que la intención de esta plática o de esta comunicación es hacerlo algo dinámico. Yo pretendo ser, no leerles slides, porque además libros hay muchos, ¿no? Aquí tengo yo un montón de libros que, pues bueno, ya es de fácil acceso, más bien es hacer forencia. Forencia, ¿qué es? Análisis, foro, estudio, de inmediato. ¿Qué duda tienes? Y sacarle provecho a esta plática del tiempo que tengamos. ¿Para qué? Pues para que puedas de una vez tú esclarecer tus dudas y obviamente pues yo me siento con la capacidad para poder esclarecerlas y ponerme en tus manos además, ¿no? Ya con tanta estudio y con tanta experiencia, pues entonces la idea de esto es hacerlo práctico, dinámico y poderlo compartir con ustedes de una manera más didáctica
Y siento que se aprende más así cuando se resuelven tus dudas. Si alguien tuviera alguna pregunta que hacer, en cualquier momento puede levantar su mano, como lo comentaba la maestra, y con gusto, ¿no? No es necesario que se esperen hasta que yo termine de platicar algo con relación a este tema. Hoy día me he dado cuenta que no solamente el tema del peritaje informático se lleva nada más a cabo con puras evidencia del orden informático. Hoy día también intervienen otro tipo de situaciones, por ejemplo, audios, videos, ¿no? Imágenes digitales, comunicaciones. Hoy día con los celulares, estos aparatos, estos dispositivos son herramientas divinas, pero también generadoras de evidencia fantástica, ¿no? Aquí te ubican prácticamente donde te encuentras, ¿no? Si muchos de ustedes pues tienen localizaciones, pues ahí los van a encontrar también. Entonces, sirven para ofrecerlos también como medio de prueba en sus diferentes facetas. Ha habido momentos en donde esos dispositivos ayudan mucho también para liberar a personas de posibles responsabilidades, para ubicarlos en lugares diferentes, en tiempos diferentes. Dependerá mucho del el tema que se practique en cada una de estas. La pericia en informática es la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos del mundo de las ciencias forenses. Esto es una mezcla. Para poder llevar a cabo un peritaje informático, tienes que saber tres temas, tienes que ser multidisciplinario, tienes que saber de informática, de criminalística y de derecho. Caso contrario, puedes ser un muy buen técnico, pero si no conoces de criminalística, que es la rama de las ciencias forenses, que es el cimiento de todas estas otras ramas auxiliares, pues difícilmente vas a poder aplicar ciertos métodos y técnicas. Obvio, cada especialidad tiene sus métodos y sus técnicas, ¿no? Si tú aplicas criminalística con la parte informática, yo recuerdo, si veo por aquí al ingeniero Antonio Ramírez y es el mismo que yo conozco, es un expertazazazo en esto y él no me dejará mentir, que eh, para poder llevar a cabo un dictamen pericial tiene que llevar su método, su técnica, sus pasos y procedimientos y obviamente la parte interesante y compleja, apegarse al método científico, obvio, pasando por el inductivo, deductivo, analítico, descriptivo y pues llevar a cabo la comprobación de todo lo que se pretenda y clarísimo, tener un planteamiento de un problema, ¿no? Específico con sus puntos y sus cuestionarios a establecer y o determinar. Recordemos que los peritos, perito es igual a experto, ¿no? Por ahí que si alguien no ubica este término, perito es igual a experto, no es igual a mago o a sabelo todo, ¿no? Sin embargo, tenemos nosotros que tener esa amplitud para poder solucionar el planteamiento del problema y los cuestionarios que se nos pongan a la vista, todo relacionado con evidencia digital en este caso. No sé si hasta el momento alguien quisiera hacer alguna pregunta, con gusto, ¿eh? No sé, maestra, si usted alcanza a ver alguna manita por ahí levantada, Es lo que adelante. estoy revisando, maestro, doctor. Aquí en Zoom no tenemos, me voy a ir a Facebook a ver si tenemos algún cuestionamiento. Me parece que por el momento no. Sí, ya Está, tenemos aquí una manita levantada. A ver, adelante, le vamos a adelante, abrir adelante, con gusto. bueno, me aparece como LG Style, pero le voy a abrir el micrófono. Me disculpa por no dar el nombre como es. Ya No, les adelante. quité listo, adelante. Hola, mi pregunta es en cuanto a la localización virtual, ¿qué tan exacta esta es para liberar a alguien o inculpar? Pues fíjense que hoy día, en los trabajos que llevan a cabo en lo que viene siendo los trabajos de investigación en la policía, vamos a decirle policía cibernética, porque existe una unidad de policía cibernética, llevan a cabo estos trabajos de geolocalización o georreferenciación, combinado con qué? Con las sábanas de comunicaciones o sábanas de registros de datos de las empresas de telefonía. Y ahí nos ponen coordenadas, ¿no? Eh, el grado de precisión, he de decirles que yo lo que he podido ver, cada vez han ido mejorando más y veo que si trabajan nada más con antenas, con puras antenas, les va a dar un radio de localización de la persona. Pero, por ejemplo, he estado viendo en los iPhones, por ejemplo, y en lo que vienen siendo los teléfonos con Android, con sistema de operativo Android,
funciona como como el Waze, ¿no? O sea, como el localizador de vehicular, donde tiene una precisión exacta, ¿no? Incluso ha sucedido casos donde se roban un iPad, ¿no? Por ejemplo, o un iPhone, y casuísticamente las personas lo encienden dentro de sus domicilios. Y el trabajo que llevan a cabo los elementos de la Policía de Investigación en esos momentos y que han tenido caso de éxito, ¿qué creen? Que localizan perfectamente bien en el domicilio, si no a la persona, sí la ubicación en un mapa de dónde se localiza o dónde se puede localizar el objeto. Ya dependerá qué persona lo traiga, es otro tema, pero el grado de precisión hoy día es alto. Si trabaja nada más con georreferenciación en cuanto a antenas, te va a dar un radio de cierto posicionamiento nada más. No sé si con eso contesta la pregunta, ¿no? Bien. Adelante, licenciada Sonia Reyes, parece ser que está levantando su mano. Listo, ya tienen la solicitud de micrófono, licenciada Sonia. Sí, no, es que no podía activar el micrófono. Licenciado, ya que menciona eso de las sábanas de los audios y videos, en el caso de los teléfonos celulares, ¿cómo saber, cómo lograr rastrear un video donde sucedió, como dice usted, un hecho para culpar o exculpar a alguna persona de responsabilidad? Porque, por ejemplo, yo tengo una prueba de un video en el momento de una detención que sucedió en un lugar diferente, ahora diferente, y en forma diferente de unas personas. Pero el video original no lo tengo. Entonces, puede ser refutado por el Ministerio Público porque el original, el asiento, o como ahorita dice usted, la sábana no la tengo. ¿Cómo hacerlo valer? Gracias. Bien, gracias. Cuando hablamos de sábanas de comunicación, estamos hablando de lo que vienen siendo las llamadas telefónicas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de archivos con formato de video, si estos archivos se encuentran en su fuente primigenia de captura, es decir, desde el dispositivo en el que fue capturado, se pueden obtener, claro, si están habilitadas en el dispositivo las características y configuraciones de ubicación de captura de todos estos dispositivos, estos los dejan marcados en sus metadatos. Caso contrario, si el archivo lo mandan y lo dejan fuera de su fuente primigenia y lo siguen copiando, podría perder sus metadatos y obviamente también perder la ubicación y las coordenadas de desde donde fueron tomados esos archivos. Este es el caso incluso para las imágenes fotográficas también. Existe software que te permite llevar a cabo esta búsqueda de información y obviamente dependerá de cada caso en particular, ¿eh? No todos los casos son iguales, ¿no? Muchas veces me dicen, oiga, perito, usted lo puede hacer ya de machote, de formato, ¿no? Y he llegado a la conclusión de que ningún asunto es de formato, ninguno es de machote. Tal vez el logotipo de mi dictamen es el que podría ser el estándar, ¿no? El formato, pero el contenido siempre va a variar, son historias diferentes y dependerá muchísimo de todos esos componentes y elementos de prueba que podamos tener o datos de prueba que podamos tener para poderlos conjuntar y poderlos presentar. Obvio, yo sugiero siempre que los abogados, al tener este material digital, siempre consulten con un técnico o con un especialista. ¿Por qué? Porque si van a juicio y ellos operan, procesan la evidencia, vamos a evitar la palabra manipulación, ¿no? Porque manipulación, desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice alterar algo a favor de. Entonces, la intención de los abogados comúnmente y de las personas al ofrecer estas pruebas no es forzosamente alterarla o modificarla. La intención es pues, presentarla para poder ofrecer una defensa o pues, establecer una estrategia para poder llevar a cabo pues, un juicio. Y obviamente demostrar algún hecho en particular, ¿no? Dependerá muchísimo qué es lo que pretenden ofrecer, si son videos, audios, imágenes, y todos estos tendrán que ir acompañados de sus propios procedimientos. No perdamos de vista hoy día que en este tema de las periciales, el tema de la cadena de custodia es importante y es vital, ¿no? Parecería un tema del orden criminalístico, pero viene siendo un tema ya procedimental de método y técnica. ¿Para qué? Para poder dar elementos de convicción a los juzgadores de que la evidencia ha sido protegida, resguardada y lleva toda una trazabilidad y una confiabilidad, integridad de la misma información. En el tema de evidencia digital,
pues bueno, es importante, ¿no? Tener desde el principio, desde que se captura. Es más, de hecho, alguna de las preguntas que a mí me gustaría hacerle a algunos de ustedes, y obviamente si no se puede, yo la respuesta también se las doy. ¿Es obligación de los peritos particulares llevar a cabo una cadena de custodia? Desde su punto de vista, del conocimiento que ustedes puedan tener en la actualidad, ¿es obligatorio que un perito particular inicie una cadena de custodia? Y si es obligatorio, ¿qué documento o qué documento normativo mandatorio es el que lo obliga? Perdón por esta participación dinámica, pero pues la idea es sacar algo de provecho, ¿no? En esta sesión, que no nada más sea un hablar, 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 y como en muchas sesiones que pues al final del día luego se vuelve letra muerta, ¿no? Alguien que quisiera dar su punto de vista. Adelante, licenciada Sonia Reyes. Déjeme, está inhabilitado su micrófono. Ya le solicité el audio, licenciada, a ver si me lo puede aceptar. Bueno, ya, gracias. En el caso de los peritos particulares, creo yo que sería muy difícil ponerle alguna cadena de custodia a algún dato y que después pudiera hacer prueba, porque pueden pasar muchas cosas en ese transfer. Y el perito, no sé, no hacer adecuadamente el trabajo para presentarlo y que haga prueba en un proceso. Entonces yo creo que en cuanto se tenga la prueba, más bien sería de llevarla a la fiscalía, en cuanto se conozca, llevarla a la fiscalía para que la fiscalía sea quien tenga ese dato, ¿no? Considero que eso sería. Gracias. ¿La dejo abierta? No sé. Licenciado, creo que también ahora le quedó el silencio, el micrófono. Maestro, creo que se le desactivó el audio. Sí. Es correcto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la aportación. Muchas gracias. ¿Alguien más si quisiera compartir algo con relación a este tema? Digo, si bien es cierto, este es el momento donde estoy participando yo, pero yo estoy viendo aquí grandes expertos en este tema, ¿no? Que pues es el momento de enriquecer esta situación, ¿no? Y si no quieren participar porque les da pena, yo les invito, al final del día es nuestro espacio, ¿no? Fíjense que los peritos privados no estamos obligados a iniciar cadenas de custodia. Sí estamos obligados a participar en la trazabilidad de la cadena de custodia una vez que ya fue iniciada, ¿no? El día de hoy y en la actualidad, el Ministerio Público ya no tiene fe pública, ¿no? Como antes tampoco, ¿no? Hoy día, quienes están obligados a llevar a cabo un inicio de cadena de custodia por obligatoriedad escrita, son todos los servidores públicos que intervienen en una investigación para empezar. Peritos, policías, primer respondiente, ministerios públicos, todos los que participen, están obligados a poder presentar una cadena de custodia. En caso de que no lo hicieran así, pues gracias, porque nos sirve a la defensa para poder llevar a cabo pues, un excelente juicio, ¿no? Y ni siquiera vamos a llegar luego al desahogo de periciales. Desde ahí, procesalmente, empezamos a descartar y a tirar asuntos, ¿no? Bueno, obviamente no los peritos, ¿no? Finalmente los abogados son aquí los estrategas. Eso lo tengo que dejar muy claro. Los estrategas de los juicios son los abogados. Nosotros, los peritos, somos sus auxiliares y estamos a sus órdenes, ¿no? Y obviamente entre más preparados estemos, es mejor. ¿Por qué? Porque se pueden llevar a cabo mejores juicios, ya sea para poder integrar carpetas de investigación en el ámbito penal y si fuera en otras ramas del derecho, pues obviamente para participar en expedientes, ¿no? Del orden laboral, civil, mercantil, etcétera, y poder participar de una manera objetiva con el conocimiento, porque además cada rama del derecho tiene su particularidad en la intervención de esta materia, en materia de informática, medios electrónicos, análisis de video, e incluso, bueno, hoy día acústica de voz, acústica fonética o estudio de reconocimiento de la voz, como le quieran denominar. Con la evolución de los conceptos van modificando muchos de ellos. En la informática, por ejemplo, hablan mucho de estos temas hoy día
Bueno, no, hoy día no, ya tiene esto mucho tiempo en realidad, ¿no? Les digo, desde el año de 1997, cuando yo llegué a servicios periciales, ya existían estos temas, ya había un perito, ¿no? Quien estaba atendiendo estas situaciones. Eh, yo continué con esta evolución junto con otros compañeros ahí en servicios periciales y seguí aprendiendo de este tema y hablaban en ese momento pues de conductas delictivas, ¿no? Relacionadas con la utilización de medios tecnológicos como herramienta, como medio o fin para poder llevar a cabo algún delito, por decirlo así. Hoy día pues llaman ciberdelitos, ¿no? Que esa parte a mí me llama mucho la atención porque es un buen marketing y se engancha padrísimo. A mí me gusta porque vende muy bien, ¿eh? O sea, a mí cuando me dicen, es que quisiera un investigador forense en cibertecnología y todo eso, mis oídos son así como música, ¿no? Eso es fantástico. ¿Por qué? Porque se dejan llevar cuando lo sencillo es, pues necesitamos llevar a cabo una prueba de pericia en informática, ¿no? Dependiendo también la problemática. Hoy día tenemos correos electrónicos, mensajes de datos, WhatsApp, ¿no? Videoconferencias, etcétera. Hoy día me preguntaron también hoy día con Zoom, por ejemplo, cómo detectar o cómo llevar a cabo una investigación por Zoom de un participante que de repente subió videos y fotografías obscenas, ¿no? Obscenas para unos y felices para otros, ¿no? En una videoconferencia así, ¿no? Y forzosamente querían sacar de este foro, de este espacio, así como lo vemos, sacar al culpable, al responsable, me decía el abogado, le digo, ¿qué crees? De primera mano esto no es posible, ¿no? O sea, pero es que tú eres el experto, sí, el experto no es igual a saberlo todo y no ser mago, y entonces se requiere, pero además no lo queremos hacer por la vía oficiosa, lo queremos hacer de una manera, pues en el argot y término del derecho penal, es ilícito, ¿no? Porque al final del día lo que tú adquieras de aquí, estos datos de prueba, estos medios de prueba que tú adquieras aquí, van a ser adquiridos de una forma ilícita y si tú los quieres llevar de aquí a un juicio en materia penal, no te van a ser válidos, te los van a tumbar probablemente, obvio, ojo, también probablemente te los van a tirar muy rápido. Entonces, ¿ustedes creen que exista normatividad, legislación para poder esclarecer, atacar este tipo de conductas en nuestra legislación nacional? Esto de los ciberdelitos, ¿existirá el delito informático definido en alguna normatividad en nuestro país? Porque se escucha bien bonito y muchos lo hablan y lo dicen, pero ¿existirá? ¿En el Código Penal Federal existe delito informático es tal cosa? Siglo XXI, ¿eh? Siglo XXI, ¿no? La época de la globalización total, de la tecnología en plenitud, donde ya traemos computadoras en las manos, ¿no? Ya tenemos aquí WhatsApp, etcétera, todo ya. Podemos prescindir de un equipo de cómputo y pasarnos aquí. Y esto me atrevo a decirlo, pero en el Código Penal Federal no existe la conducta como tal. Delito informático es. Sí existe en nuestro país en un código, pero no forzosamente es en el Código Penal Federal. ¿Y qué creen? Que este código, o lo que se describe en este código, no se utiliza de manera supletoria en materia federal, lo aplica nada más para la localidad. Y en este caso, si no lo sabían, no lo conocían, pues el día de hoy se van a llevar esta información. En el Código Penal del Estado de Sinaloa, ahí se define qué es un delito informático como tal, para esa localidad, para ellos allá. En el Código Penal Federal, hablan de ciertas conductas, ¿no? Y igual lo pueden checar, así como dirían por ahí en este momento, de ciertas conductas donde se llevan a cabo la utilización de medios tecnológicos como herramienta o fin para llevar a cabo ciertas conductas delictivas y están clasificados, ¿no? Para las personas, para el sistema financiero y en este caso para los sistemas del gobierno, ¿no? De manera general. A mí me parece un muy buen intento, me parece que ya tiene mucho tiempo esta información ahí, está bien, obviamente hay que actualizarla, pero eso ustedes saben mejor que yo, que esto se tiene que actualizar desde la Cámara de Diputados, desde nuestros legisladores, donde ellos tienen que tener esta visión general. ¿Para qué? Pues para poder llevar a cabo estas modificaciones
y poder, pues, esclarecer hechos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, me llama mucho la atención otro tipo de conductas, por ejemplo, todo lo que son extorsiones telefónicas, ¿no? Es un tema de hoy por hoy. Y pues me da tristeza ver que los peritos podremos hacer muchas cosas, pero no está en nuestro alcance llevar a cabo este tipo de investigaciones a menos que sean requeridas, cuando sí se pueden localizar a las personas que llevan a cabo este tipo de conductas, ¿no? Los medios electrónicos, la informática por definición viene siendo la aplicación de métodos y técnicas para poder llevar a cabo la administración de información, ¿no? En medios electrónicos. Entonces, la información fluye por dispositivos electrónicos y viaja por todos lados. Y esa información además que podría ser, en otro tema, información protegida por nosotros, que son datos personales, y otras que también son datos que uno mismo vuelve público, no sé si estén de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de la pericia en informática, tenemos que pensar bien qué es lo que pretendemos llevar a juicio. Si estamos hablando en materia penal, tenemos que ir bien armados con esta información, con esta evidencia. Cuando se tenga que hablar de cadenas de custodia, es importante hoy día iniciar todos estos temas con evidencia digital desde la integración de las carpetas de investigación. ¿Para qué? Para que se haga una integración correcta. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario que tuviesen? Sí, tenemos una pregunta, doctor, de nuestro alumno Francisco Guadalupe, y dice así: para ingresar como dato de prueba unos audios de WhatsApp ante el Ministerio Público, ¿cuál es el procedimiento? Bien. Uno, tener la fuente primigenia. En este caso es un celular, ¿no? Y del celular, ofrecerlos si eres tú perito particular en este caso, pues forzosamente tienes que coadyuvar. Si estás siendo parte de la denuncia, tienes que participar y coadyuvar con el agente del Ministerio Público, junto con el abogado, ¿no? El abogado obviamente lo ofrece el dispositivo y existen dos situaciones. Cuando el abogado ofrece este dispositivo en la agencia del Ministerio Público, el agente del Ministerio Público pues le va a pedir a sus peritos para que lleven a cabo esta extracción de información, inician por impresiones y la parte también de la adquisición de evidencia digital a través de la fijación, que es uno de los procedimientos de la criminalística. Posteriormente, la extracción del audio en este caso, ¿no? Esta extracción del audio tiene que quedar constancia en estas cadenas de custodia y procedimientos y ante no la fe, pero sí en la diligencia con el Ministerio Público y a través de los dictámenes periciales que hagan los peritos, de que fue extraída de cierto dispositivo y que se queda almacenada ya sea en una memoria USB, porque comúnmente lo hacen ahora sí, o si es que cabe, en un dispositivo digital, de un medio de almacenamiento digital que puede ser un DVD o un CD. Y bien, se genera esta evidencia, se genera este indicio, ¿no? Este material sensible significativo, se genera y se hace incorporación a la carpeta de investigación con el número de indicio tal y a través de un dictamen pericial. Esto está dando certeza de que se está extrayendo esta información, este audio, de esta comunicación de WhatsApp existente de un contacto o de un usuario, ¿no? Y que va a formar parte de la carpeta de la investigación. Esa es una de las formas. Cuando trabajas como perito particular sin tener acceso a la autoridad ministerial, pues llevas a cabo un procedimiento similar. Recuerden, el perito particular no está obligado a iniciar cadena de custodia, pero hoy día, por cuestión de intento de formalismo, ¿no? Se llevan a cabo estos formatos donde uno dice, bajo el consentimiento informado, esto es importante, ¿eh? Bajo el consentimiento informado del dueño y del dispositivo, se hace entrega al perito y el perito lleva a cabo esta extracción de información, ¿no? Existe un método que le denominan de cómputo forense, donde conectas el dispositivo a un software y te hace una extracción, le denominan forense total, de la información que tienes ahí o de la que tú busques nada más. La otra forma es que tú extraigas ese audio. Al final del día, lo que tienes que garantizar es la integridad de la información, es decir, que este audio sí pertenezca y corresponda de dónde viene y que no esté alterado y o manipulado. Obvio, ya cuando llegue hasta la carpeta de investigación y a la parte contraria, dentro de un juicio, pues obviamente te vas a tener que sujetar también a otro dictamen pericial.
Entonces, no sé si por ahí esté esclareciendo la respuesta, mi querido Francisco Guadalupe Mejía. Dice... Puede abrir su micrófono si gusta, si no nos comenta por chat si quedó clara su duda. También tenemos, bueno, va muy de la mano la pregunta de Liliana, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo se cita datos de prueba por medio de WhatsApp? Muchísimas gracias. Complementando también el comentario anterior, es importante la parte de este ofrecimiento de esta prueba, de este medio de prueba, en particular, cuando vas a ofrecer la prueba pericial en materia de informática. Obvio, muchas veces, fíjense que yo me he dado cuenta que el abogado no te hace un planteamiento de un problema. Y entonces deja abierta la posibilidad de que el perito haga y diga lo que sea. Pero cuando ya vas a comparecer, ya como testigo, en este caso, dentro ya de un juicio, pues, ¿qué creen? Que a la hora de que te están preguntando, te pueden preguntar muchas cosas y obviamente pues tienen la oportunidad de destruirte, deshacerte o tirar tu dictamen. Lo importante de estos dictámenes periciales, bueno, en general de todos los dictámenes periciales, es un planteamiento de problema y sus puntos y sus cuestionarios clarísimos, que van a ser los puntos a esclarecer. Hay jurisprudencia incluso que dice que los peritos no podemos salirnos de lo que vienen siendo los puntos cuestionados para poder llevar a cabo estas periciales, ¿no? En el manejo de evidencia digital. Toda esta evidencia digital la tenemos en dispositivos electrónicos, memorias, discos, computadoras, ¿no? Celulares. Entonces aquí la importante es dar certeza de la integridad de la información, no tanto así de la confidencialidad y de la disponibilidad como establecerían por ahí en el tema de la seguridad de la información. Hablan de una triada por ahí que le llaman el triángulo CID, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Aquí el tema en particular es la integridad de la información y que, pues bueno, va a estar disponible porque va a depender mucho de lo que viene siendo todo el proceso de investigación, ¿no? En estos juicios. No sé, ahí, Liliana, si respondo la pregunta. Ok, nos comenta que está. Listo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Alcanzo a ver aquí, saludos a todos desde México hasta Sonora, donde estén. Saben que nos conocemos y los queremos a mis hermanos también, todos por aquí. Espero estar esclareciendo sus preguntas, dudas, comentarios, los que tengan. Les comentábamos, el foro no es tanto para estarle leyendo slides, más bien es forencia en caliente. ¿Qué dudas tienes? ¿No? Valga la expresión de en caliente, pero es así como va. Si tienes alguna duda en particular, cómo presentar una prueba de estas en materia penal, en materia laboral, civil, mercantil, etcétera, aprovecha este momento, ¿no? No va a causar honorarios además, ¿no? El licenciado Mero tenía una pregunta. Si gusta abrir su micrófono para poder formularla, por favor. Gracias, Delia. Buenas noches. Pues aquí esencialmente es esa interrogante de que en el Ministerio Público, en la fase indagatoria, bueno, y varias fases indagatorias, varias fases del procedimiento, llamémoslo en general, se supone que debiera intervenir el abogado defensor o ahora como se le llame ahora normalmente, pero desgraciadamente no lo hacen. ¿Qué hacer en estos casos o qué sugerencia habría? O hay que hacer algo porque no se vale que los peritos estén haciendo su trámite y el abogado por allá, por otro lado, que ni lo llaman para hacer las cosas. Y desgraciadamente por la falta de conocimiento es que no lo hacen, pero yo considero que con la experiencia que tienen ustedes como peritos en la materia, bueno, y en cualquier materia que sea el caso, por lo menos tener unos lineamientos o unas bases para que sean accesibles a los litigantes y lo puedan hacer dentro de la averiguación o de la carpeta de investigación. Porque en principio, que eso no ha cambiado, el defensor puede estar en cualquier, es más, debe de estar en cualquier etapa de la investigación, haciendo comentarios, haciendo puntos de vista,
mencionando cosas relevantes en la investigación, pero desgraciadamente no se hace. Entonces aquí lo que yo apelaría por ahí, ha habido varios artículos en varias revistas que han salido al respecto del Ministerio Público, el litigante en el Ministerio Público, pero se me hace que ustedes con la experiencia que tienen, se pudiera hacer algo más, tenerlo como casi casi obligatorio para la autoridad, el que le llamen y al defensor. Y además de que tocar los puntos torales de la misma, porque si no lo van a hacer siempre a su gusto, si el abogado litigante no sabe o no estudió, o no sabe en qué momento puede precisar cierto punto esencial en la investigación, entonces sería muy conveniente, no sé, salvo su mejor opinión, tener una normatividad o hacer algo al respecto como litigantes, porque esto nos pasa en cualquier materia. Digo, yo me especializo esencialmente en lo que es el amparo, el derecho procesal civil y penal, pero cambian las situaciones en todos los aspectos. Si tienes dinero, si no tienes dinero, para los peritajes, los puntos que debes de tratar, cómo tratarlos, o sea, las estrategias, porque aquí lo elemental, y como lo sabemos todos, las pruebas son lo elemental en cualquier juicio, en cualquier procedimiento. Entonces, como administremos nuestras pruebas, es como va a resultar el asunto. Y ya para finalizar, nada más sí que nos dieran una idea de cómo solucionar esta laguna que existe y que la dejan a la autoridad, desgraciadamente. Y al final de cuentas, pues, lógicamente salen mal los asuntos, pero usted podía haber estado y no fue, no dijo nada. Sí, pero no sabía, no me dejaron entrar. Ahora ya están, no sé si se acuerdan, bueno, me ha pasado en varias ocasiones, llega uno a la comparecencia, no sabe qué, que nada más puede estar el señor, porque está muy reducido el lugar, o por el coronavirus no puede estar aquí, está muy reducido, no puede estar, usted esté allá, y quieren hacer lo que quieran, situación que no debe de resultar, como por ejemplo eso que dijo ahorita el licenciado Antonio, ¿qué va a citar uno que diga el perito? Sí, porque al perito le van a hacer las preguntas el litigante. ¿Qué preguntas quiero que resuelva? Pero si está lejos, si no sabe, entonces, y ahora los peritos, con todos mis respetos, a veces no son licenciados en Derecho y pues también desconocen la terminología de cómo se va a aplicar. Entonces sí sería muy bueno, no sé, hacer un tipo guía o una forma de tratar de motivar a la autoridad para que realmente sí se contemple la presencia de la abogacía, del abogado en los peritajes. Sería todo por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Pues sí, creen, este es un tema totalmente de profesionalización y este es un tema de las diferentes ramas de estudio, tanto los abogados como los peritos y todas sus especialidades. Los peritos no están obligados a ser licenciados en Derecho, pues con que sean propios doctos en su especialidad es suficiente. Ahora, cuando van a entrarle a estos juicios en materia penal, pues el perito tiene que estar consciente de que va a ir a ser interrogado. Existe hoy día estos temas de interrogatorios, ¿no? Y de cuestionamientos, donde tú te tienes que preparar, ¿no? ¿Para qué? Para poder participar. Digamos que lo más honesto sería que el perito dijera, no estoy preparado y no le entro, pero sin embargo a veces me parece muy interesante el tema de que exacto, se junta la necesidad con el hambre, perdón la expresión, y pues le atora, como dicen comúnmente, y lo que está sucediendo es que le va a ir muy mal en la audiencia, otro va a quedar muy mal con su cliente. Si tenía oportunidad de defenderlo el abogado y no llevó un buen perito, entonces va a haber un grave problema porque lo van a destazar. Ahora, sí existen peritos
de oficio, digámoslo así, en el Consejo de la Judicatura existe también una área de peritos donde no cobran, les paga el Consejo de la Judicatura, en la Defensoría Pública de Oficio, ya recordé, existe. Y hoy día ya hay más peritos cada vez. Y ya reciben un sueldo ellos por parte del gobierno, en este caso del Consejo de la Judicatura, están recibiendo un sueldo. Existimos peritos particulares que también somos llamados cuando estamos en las listas de peritos. El precio que tenemos que pagar por estar en las listas de peritos es que cuando se nos convoca, tenemos que asistir al llamado de los jueces, magistrados o las diferentes instancias donde nos están llamando, y tenemos dos opciones. Una es aceptar el cargo, la otra es justificarnos o excusarnos, ¿no? Del por qué no aceptamos esos cargos. Entonces, en muchas ocasiones, en ciertas ramas del derecho nos denominan terceros en discordia. En la rama del derecho penal, hoy día no existe la figura ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la figura del perito tercero en discordia. Sin embargo, nos siguen llamando para poder emitir una opinión tercera, ¿no? Como testigo también, derivado de cierta discrepancia que puedan haber en ciertos juicios, en ciertas investigaciones, y obviamente pues los jueces tienen la necesidad también de allegarse de una tercera opinión, incluso hasta una cuarta, ¿eh? Ojo, no existe la figura ya en el Código Nacional como tercero en discordia, pero el mal denominado perito de peritos, que muchos le dicen que son los jueces, tiene la facultad de poder allegarse de los elementos necesarios. Ahora, con relación a la pregunta de que si podría existir un protocolo, fíjese que yo he llegado a la conclusión hoy día que no es necesario que sea una guía o protocolo. Más bien, es estos espacios, estos foros donde compartamos la multidisciplina y podamos llevar a cabo esta consulta. Oye, así como lo hacen muchos, agarras el teléfono, oye, necesito un perito así, 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 pero que esté preparado y listo, ¿no? Y no como el ABC de cómo llegar a ser perito para poder presentarte por primera ocasión a las grandes ligas y donde además lo van a destazar. Yo le digo a las grandes ligas ya en juicios orales en materia penal, en el ámbito federal, yo digo que esas son las grandes ligas del mundo del derecho y donde o verdaderamente da resultados o mejor ofrece una disculpa y mejor no le entres porque existe por ahí, me tocó ver dos asuntos, incluso vivir uno en carne propia, donde la responsabilidad profesional que además está dentro de la ley y los daños y perjuicios son mortales. Si algún abogado por gusto, por deseo o porque verdaderamente te pasaste de listo, perito, desea iniciarte este procedimiento por responsabilidad profesional y por tu culpa, por consecuencia de tu mala pericia, no llegaron a ciertos resultados, te puede iniciar un procedimiento por daños y perjuicios, y aguas, si hablan de millones de dólares o de pesos, pues a ver qué va a suceder ahí. Situación que los peritos de repente no valoramos al momento de estar haciendo una pericial. En el momento de que establecemos un honorario, ustedes han de saber que para poder establecer un honorario dentro de lo que viene siendo una pericial, si eres perito particular, bueno, puedes tasarlo, pero si participas dentro del sistema judicial, hay un tabulador. El tabulador del Consejo de la Judicatura hoy día me encanta, hoy día, pero en el pasado no. Digo, con el debido respeto que se merezca a la autoridad, pero antes era a contentillo de las personas que autorizaban el presupuesto. Imagínense, se junta la necesidad con el hambre y te ofrecen 10,000 pesos, 5,000 pesos por una pericia donde tienes que viajar, ¿no? A un ceferezo, tienes que hacer tomas de muestras, levantamiento de evidencia y además te van a pagar hasta que ratifiques un dictamen. Pues la verdad es que entonces, ¿a qué se presta? ¿Que el perito qué? No cumpla, falle o hasta se entregue su dictamen, ¿no? Sin problema. Entonces dejas de ser parcial, objetivo, todas estas cosas, ¿no? Honesto, ético y todo lo que tiene que conllevar al llevar a cabo una prueba pericial. Entonces está muy interesante, pero yo caigo en el punto de que esto tiene que ser forzosamente un tema de profesionalización multidisciplinaria. En el siglo en el que estamos, ya no podemos ser expertos de una sola especialidad y mucho menos. Ustedes los abogados nos dicen a los peritos, el desconocer de la ley y de la norma no te exime de ninguna responsabilidad, ¿no? Y nosotros los peritos decimos, es que yo no soy abogado, yo no sabía, pues lo siento mucho, mi perito, bienvenido, pásele para acá. De experto, ahora a indiciado, ¿no? O a imputado por la posible responsabilidad profesional. Y los otros, los peritos, perito es igual a experto, perito es igual a que sí me la sé.
peritos que es igual a que si estoy en el sistema judicial y si estoy trabajando en materia penal es porque me la sé y sé trabajar. No nada más es venir a experimentar y pues a probar. Prueba primero en tu escuela, prueba primero con alguien que te proteja, que te coachee. Y una vez que estés listo, pues bueno, empieza con asuntos, pues, ¿cómo les diré? No los voy a minimizar, pero inicia por un asunto de bajo riesgo, ¿no? Porque los fiscales hoy día están preparados. Los abogados de la defensa no se diga, o sea, toman cursos. Hoy día con el tema de la pandemia, como bien lo dice el licenciado Homero, perdón, se ha prestado para muchas situaciones, ¿no? Hasta es un buen pretexto para a veces cancelar audiencias, ¿no? Alguien tiene COVID, alguien estornudó y cancelan la audiencia, ya hay COVID, ¿no? Todo puede suceder. En las audiencias, como bien lo comenta, de repente estamos solos nada más, no dejan estar muchas veces, ya no son tan públicas, ¿no? Ya los mismos jueces te dicen, no, es que estamos en COVID, etcétera, y pues bueno, son muchos temas, muchos tópicos los que tenemos. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Porque veo comentarios que dicen que no se escucha. ¿Sí? Sí se escucha, doctor, perfectamente. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta con relación a esto? Doctor Homero, ¿sí estamos ahí en la frecuencia, maestro? Sí, doctor, muchas gracias. Qué amable, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buen punto ese que comenta en cuanto a la comunicación en estos medios ahorita y tratar de ser, yo siento que un poco más servicial en nuestro trato profesional, porque siento que eso nos serviría, además de ayudarnos entre nosotros mismos los abogados, a que tengamos a los litigantes, a que seamos casi tan parejo como los doctores, los médicos cirujanos, que esos se apoyan, si ustedes saben, ellos se apoyan en todo. Y aquí entre abogados no. Entre abogados, cuidado y te voltees porque ya te están picando. O sea, desgraciadamente o desafortunadamente aquí hay mucha influencia económica, pero yo considero que si nos volvemos un poquito más fraternos, llamémoslo así, en nuestro medio de la litigación, haríamos más cosas en beneficio de la gente. Sería por el momento. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestro Homero. Sí, el tema humanístico es vital, ¿no? Pero ¿qué creen? Que ya saliendo a la calle, híjole, se vuelve una jungla del asfalto fantástica, o sea, hay intereses de por medio y esto es mortal, o sea, no. Uno puede ser muy idealista, incluso entrar en el terreno de la ética, los valores, los principios, aquí donde estamos aquí, pero sale a la calle y pues bueno, lo voy así como va, ¿no? Me recuerdo cuando estuve en la junta local, yo veía de entrada, o sea, dicen por ahí, veía a los golpeadores cómo estaban amedrentando a las personas para que no se presentaran a la audiencia y parece que las autoridades no se daban cuenta, o sea, todo lo que acabamos de hablar del mundo ideal y lo bonito y todo este rollo, a los peritos amedrentándolos para que cambien sus dictámenes, ¿no? Entonces dices tú, wow, ¿no? Digo, la realidad es esa, a lo mejor a veces yo peco por ser demasiado honesto y eso no me ayuda mucho, pero pues, ¿qué puedo hacer? Pongo mi granito de arena y participo dentro de todo este aparato. En el sistema, fíjense que hoy día en el sistema de justicia penal, me he sentido más cómodo, ¿creen? ¿Por qué? Porque he visto una depuración de peritos fantástica, ¿no? Personas que trataban de participar como peritos y ya al elevar esto, porque además han de saber que para poder ser peritos se requieren ciertos requisitos, ¿verdad? Y esto los establece el mismo código, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí dice claramente cuáles son, ¿no? En las diferentes ramas del derecho igual, en la Ley Federal de Trabajo, en el Código de Procedimientos Civiles, te dice claramente cuáles son los requisitos para ser peritos. En la Junta Local, en la Ley Federal de Trabajo te dice acreditar el conocimiento. Me tocó ver cómo llegaban contadores con un documento que dice curso de Office, pum, ya es perito, vámonos, adelante. Entonces, como bien lo comenta,
tiene que ser una solución de un problema de fondo. En el tema de los dictámenes periciales en materia de informática, ya está muy claro. Hay que tener título de la ciencia, técnica, arte, oficio, es decir, tienes que ser licenciado en informática, en ingeniero en computación o carrera afín, ¿no? Forzosamente para empezar. Para muchos que tienen dudas por ahí, si tú ya tienes tu título y tu cédula, ya eres perito. Si no lo sabías, has perdido mucho tiempo porque ya eres perito. Y muchos me dicen, oye, pero ahora ¿cómo me desenvuelvo en un juzgado? Ah, necesitas estudiar criminalística. Ah, necesitas atender asuntos, ¿no? También. Es que eso nadie te lo enseña en ningún lugar. Sí, no, no forzosamente. Y no es que uno sea egoísta, ¿eh? Lo que pasa es que, pues bueno, no formas parte de ese momento, ya algún momento lo será. Estoy viendo que Roberto Rosillo está levantando la mano. Con gusto, don Roberto, adelante. Sí, muy buenas tardes. Un saludo acá desde Celaya, Guanajuato. Un gusto saludarlos. Mucho gusto. Nada más para completar la pregunta del anterior licenciado, sí existe un protocolo para defensores públicos. Ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y también existe la Ley Federal de Defensores Públicos que más o menos te dan la pauta para saber qué tanto tienes que estar en las audiencias y cómo tienes que actuar, ¿no? O sea, tu mérito o lo que tienes que hacer y defender los derechos humanos. Y ya que estamos hablando de la cuestión del tema laboral, en mi caso particular me ha tocado que, por ejemplo, aunque está acreditado el perito, me pasó ahorita en un caso de Querétaro, un perito evaluador en automóvil, él estaba acreditado, tenía título y cédula de mecánico, perdón, técnico en hojalatería y estaba acreditado por el Poder Judicial como técnico y me hizo una evaluación de autos antiguos, de los cuales utilizó el famoso libro azul. Pero ese libro azul solo te da del año 80 para arriba, a la actualidad. Y los autos que yo quería de evaluación eran del 69 y el otro del 58. Entonces, en la evaluación, pues me pone nada más como 15,000 pesos y los autos estaban evaluados como en 1,500,000, ¿no? Cada uno. Pido la ampliación de este peritaje, haciendo ciertas preguntas, decirle cómo hiciste tu metodología, cómo evaluaste y todo, y literal me contesta en una pregunta que le dice, ¿tú estás capacitado para evaluar autos antiguos? Le pone, no, pero tengo la acreditación del Poder Judicial. Entonces yo en ese asunto era el asesor, o sea, yo solo me tumbé el peritaje, que era lo peor, tuve que meter uno privado, y lo bueno que en Querétaro existe la Asociación de Autos Antiguos, de ahí pude sacar un perito, si no me daba en toda la torre el asunto. Pero creo que como usted dice, no, depende del asunto y depende de qué tipo de evaluación o qué tipo de perito quieres, porque también he hecho asuntos en cuestión de laudería, o sea, construcción de instrumentos musicales, y a la fecha no existe título o cédula profesional, nada más es técnico en arte o prepa musical que le llaman, porque hasta para estudiar eso tienes que tener una prepa diferente para estudiar música. Entonces creo que todavía en algunas cosas, como por ejemplo en la informática, sí están muy avanzados y en otras nos falta todavía como que ver más, ¿no? Y me doy cuenta que hasta en el Poder Judicial luego hay peritos que no están capacitados para ese tipo de peritaje o algunos específicos. Muchísimas gracias, don Roberto. Sí, en esta lista de este año, en el 2021, bueno, entrando a este detalle así rápidamente, nada más brincándome, sucedió algo extraño. Hay muchísimas especialidades. Es más, por ahí hay un perito en sistema operativo Nobel, ¿no? Por ejemplo, es un sistema operativo de red que ya ni existe en el mercado, pero bueno, así lo decidieron las personas que llevan a cabo estos filtros, y hoy hay peritos en esa lista en particular que, pues bueno, allá ellos, lo que platicábamos ahorita, la responsabilidad profesional va a ser mortal. Ahora, cuando trabajas en el Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura Federal, tú tienes que pagar todo lo necesario para poder llevar a cabo esa pericial y cobrar hasta que tú ratificas el dictamen. Puede pasar un año y puede ser que tú ya vienes 2, 3 veces a Monterrey, a Chiapas, no sé, a poder llevar a cabo los estudios. Entonces, tristemente, lo que acaba de decir el maestro Homero, es que si tú tienes el poder adquisitivo, en este caso, como tienes una infraestructura como perito, pues bueno, lo podrás soportar. Caso contrario, vas a tirar la toalla y después sí crees que te van a andar cambiando como perito. Pero me voy a regresar al tema de
el tema de las dictámenes periciales en materia de informática. Nos comentaba por aquí el ingeniero Eric, si bien es cierto que el perito simplemente da su opinión técnica, por lo que no es objetable en juicio, ¿hay alguna normatividad para evitar que se le reste valor probatorio como lo vendría a hacer el Código de Construcción para los peritos en materia inmobiliaria? Pues miren, en todas las ramas del derecho, las periciales son valorativas, todas. ¿Por quién? Por el juzgador. Y todo dependerá del trabajo que hagan los abogados de defensa y los fiscales para poder en materia penal, para poder demostrar una verdad técnica de un hecho probablemente constitutivo de delito, o una verdad histórica, o una realidad técnica, ¿no? También es eso. Cuando estamos trabajando en las periciales, los peritos nos damos cuenta de muchas cosas, de una manera cronológica, tecnológica, etcétera, a través de la aplicación de estos métodos, forzosamente. Ahora, el perito tendrá que pasar por varios filtros, y uno de ellos, de los filtros, ¿cuál es? Pues la acreditación, ¿no? O sea, que pase el filtro de que es la persona idónea, capacitada para poder brincar. Muchas veces, ¿qué creen? Que no se desahogan estas periciales en materia de informática. Hay personas que se presentan con sus acreditaciones como técnicos, ¿y qué creen? Si es técnico y lleva su cédula, empieza a brincar el filtro. Si es licenciado con su cédula, brinca el filtro también. Y lleva acompañado además otro tipo de especialidades, adelante brinca. Pero si no lleva esos documentos, la ley es muy clara. Muchas personas, muchos abogados no me dejarán mentir. Hoy día, peritos que se presentan en ciertas materias y los tumban desde la acreditación y ya ni siquiera desahogan su dictamen. El tema de la pericial en informática es muy importante. De entrada, tener tu título de licenciado en informática. Informática, ingeniería en sistemas, ingeniero en computación, ingeniero en telecomunicaciones, etcétera. Obvio, tendrá que ir asociado también con experiencia y también muchas veces te preguntan cuántos dictámenes haces. Obvio, los que son peritos dentro de las instituciones, pues es su mera mata, es el día a día. Existen los peritos de las instituciones que están haciendo periciales todos los días, por lo tanto, pues bueno, son más que expertos, ¿no? Perito igual experto, acuérdense de eso, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta? El tema de la valoración depende 100% del juez. Obvio, de que es un buen dictamen, bueno, del juez y sus proyectistas, ¿no? Obviamente, todo su aparato dentro de lo... En materia penal, pues no se diga, ¿no? Ellos son los que llevan a cabo estos estudios de estas periciales y le darán o no elementos de valor. ¿Qué creen? Que yo muchas veces me ha tocado ver o escuchar donde dicen que el dictamen del perito no sirvió, pero cuando escuchas las sentencias, wow, qué tanto ilustración trae el juez, ¿no? O el proyectista en cierta materia tecnológica, que hasta pareciera que pensó igual que tú, ¿no? Pero bueno, finalmente uno tiene que hacer su trabajo en materia pericial, en materia informática, y cuidar estos temas. Existe por ahí en materia de informática algo que le llaman cómputo forense, no sé si lo han escuchado. Esto del cómputo forense viene siendo la aplicación de herramientas tecnológicas, hardware en este caso, y software. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo investigaciones también. Y esto, pues, obviamente es música para los oídos de muchos. ¿Por qué? Porque esto hace que los trabajos sean más especializados, y obviamente, pues, si no estás en una institución, si eres particular, pues se vuelven bastante atractivos, ¿no? Bastante activos para su desahogo y poder llevar a cabo estas investigaciones. Don Eric, no sé si con esto estaremos dando su respuesta. Nos dice Roberto, bueno, del protocolo, don Roberto tiene toda la razón. Existe esta información. Y regresando con el maestro Homero, si se da cuenta, en estos espacios hay muchísimo fluido de información donde nos dan muchos tips en concreto. Yo, por eso en particular, estaba con el tema de poder hablar abiertamente y no dar lectura de ciertos slides, ¿no? Más bien dudas que tengan, forencia en el caso, y poder obviamente esclarecer las dudas que puedan llegar a tener. Dice, por desgracia, nos dice BZ, por desgracia ya hay mucho mercenario y peritos que provocan que no se valore la labor forense. Sí, ¿para qué creen que yo digo? Voy a quitar la parte del mercenario porque finalmente, fíjense, aquí afuera hay una necesidad. Cuando estás dentro de una institución, estás muy tranquilo. ¿Por qué? Porque llueve, truene, relampaguee, haya pandemia o lo que sea, te van a pagar. Y estás cómodo. Y los que estamos afuera de lo que viene siendo el aparato del gobierno,
tenemos la necesidad de comer. Y entonces empieza la aplicación de competencias. Y si ahí empieza este mercado de las ciencias forenses y de los peritos, sí somos mercenarios, fíjese. Y hay unos que nos colocamos en la primera fila y unos que nos colocamos hasta el final. Y todo dependerá también del tipo de mercenario que quisieras contratar o de tipo de persona, porque al final del día, si tu asunto, tú crees que una persona no lo puede resolver, tienes que buscar a otro. Y aquí es donde los abogados, los estrategas de los juicios, forzosamente tienen que resolver, ¿no? En estas periciales en informática tienes que ser muy cuidadoso. Yo, la verdad es que trato de dar mi eslogan es, yo soy un producto, doy un servicio y estoy a sus órdenes, pero además sé lo que estoy haciendo y también soy honesto, te digo, con lo que tú pretendes no vamos a llegar a ningún lado, pero si así quieres que hagamos una prueba pericial, ya depende de ti, pero además te doy elementos de convicción, ¿para qué? Para no dar el paso y no hacerle gastar a la gente sus recursos económicos para poder llevar a cabo ciertas probanzas, ¿no? Y en materia penal no se diga, ¿eh? En materia penal, acuérdense, tenemos de entrada fiscalías, ¿no? Agencias investigadoras, o tener que ir a reclusorios, ¿no? Y eso, por ejemplo, todo eso cuesta, ¿no? Las personas a veces dicen, pues es que no tengo dinero para pagar. Pues, ¿qué creen? Aquí también se hace trabajo filantrópico. Se analizan los casos y se ve dónde se puede apoyar con todo el gusto del mundo. Y como comento y reitero, para eso son esos espacios, para esos foros. Yo le agradezco en este caso a la maestra Delia y al doctor Alfredo, ¿no? Que lleven a cabo esta información para compartirla, para que todos estemos en la misma frecuencia y obviamente pues tengamos opciones, ¿no? A llegarnos de información. Hoy día hemos estado todos encerrados en nuestras casas cierto tiempo y yo me he dado cuenta que estos espacios es un fluido espacios para fluir información de una manera así fantástica y exorbitante, que es tanta la que fluye, es más, chequen sus Facebook, todo, cursos de esto, del otro, aquel, y es más, hasta gratis, ¿no? O sea, todo este conocimiento, ya estos tips, por ejemplo, que a veces no los puedes tú, adquirir de una manera práctica, pues aquí los tienes, ¿no? A la mano, gracias a estos foros, estos espacios, a esta forma también de cómo comercializarnos, ¿no? Se vuelven estas vitrinas digitales fantásticas, ¿no? Y esto a mí me encantan. Nada más que pues de repente uno no está. Saludos hasta Sonora, por cierto, allá, ¿no? Fíjense, me estoy dando cuenta que aquí dentro del espacio del foro hay gente muy experta, doctores, el doctor Solorio, que se encuentra aquí en materia laboral, especialista y maestrazazazo, ¿no? En estos temas, el maestro Calderón, que se encuentra en Sonora, entonces, maestro Almeida, el doctor Estrada, es un foro riquísimo en este momento como para poder desperdiciar este espacio, ¿no? Yo la verdad es que lo estoy disfrutando y compartiendo, todas las dudas que tengan, adelante. Lejos de que, como les dije, no es un espacio para estar leyéndoles algo, más bien quiero resolverles sus problemas, todas las dudas que no les resuelvo a nadie vía telefónica, en este espacio, las dudas que tengan, adelante. Si quieren que les desahogue una pericial de momento, aprovechen este momento, ¿no? Saludos. ¿Qué equipo forense se utiliza para un peritaje informático? Bien, estoy viendo aquí a Manuel Morales, que está levantando su mano. Hola. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Bien, se escucha fuerte y claro. Perfecto. Buenas noches, maestro José Antonio. Desviándome un poco del tema, me gustaría saber si para el manejo de la evidencia digital, la colección, la preservación, el análisis, actualmente se ha considerado el uso o el desarrollo de alguna tecnología basada en blockchain para ayudar a preservar la cadena de custodia y que evite alteraciones por cualquiera de las partes, lo que considero yo que pudiera ayudar en cuanto a que sea íntegra esa información y completamente válida ante ante el caso de un juicio, ¿no? Tal vez es un poco básica la pregunta, pero me llama la atención ahorita que estamos hablando que estuvimos hablando un poquito también de las herramientas forenses, ¿no? Entonces, sí, no sé si es algún tema importante o de relevancia.
Es muy importante y relevante. En todos los juicios, lo más importante es la integración, la conservación y la preservación de la evidencia. Existe un software, sí, existe hoy software del ámbito forense, se llama FTK Imager. Este software permite llevar a cabo no nada más la integridad de la información, te lleva a cabo también copias forenses de la información de cierto dispositivo y te emite una huella digital, en este caso una firma electrónica, la cual te garantiza de que los archivos que tengas ahí o la evidencia que tengas ahí es la misma, ¿no? La que vas a procesar. Este software pues tiene cierto costo, ¿no? Está por ahí otra herramienta que se llama Encase también, ¿no? Esto es otro software también pues de alto costo, pero también existen sus versiones light, ¿no? Para poder operar y trabajar. Y para el caso de la pregunta que me hacían también por aquí, combinado con esta, dado que desde el punto de vista criminalístico e informático, la preservación, la conservación, la fijación, el embalaje y estos procedimientos son importantes y tienen que ir forzosamente en los dictámenes especiales. ¿Para qué? Para dar elementos de convicción a los juzgadores de que esto fue cuidado desde un principio, desde la adquisición primigenia de la información. Dice aquí, ¿qué equipo forense se utiliza para un peritaje informático? Nos pregunta José Ríos también. Combinado con esto, entre el software que acabo de mencionar y existen existe hardware que permite llevar a cabo el clonado de información desde dispositivos externos sin utilizar equipos de cómputo, ¿no? Hay una empresa que se llama Tableau, que es ya muy comercial hoy día y existen otros dispositivos de acceso, pues digamos, menos costosos, ¿no? Menos costosos, que nos permiten llevar a cabo toda esta extracción de información y pueden garantizar la integridad. No es lo mismo copiar una memoria que agarras y la conectas y la copias directamente, te actualiza las fechas, te cambia, pero dependerá muchísimo de qué. ¿Cuáles son los planteamientos del problema? Normalmente a los abogados les interesa en estos tipos de asuntos tiempo, modo y lugar. Y los peritos tenemos que estar pensando en otras cosas. En el mundo de la criminalística le llaman las 7 preguntas de oro, ¿no? Y son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué. Forzosamente lo tenemos que combinar y con eso le damos a los abogados lo que ellos necesitan. No perdamos de vista que los peritos somos auxiliares de los abogados, los estrategas son ellos. Muchas veces los peritos, al estar elaborando dictámenes, nos salimos de ese contexto y queremos hacer nuestra santa voluntad y no puede ser. Nosotros tenemos que alinearnos y apoyarles a ellos. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo estos dictámenes. No sé si con eso contestaría la pregunta, don José Morales. Sí, en parte con respecto a las herramientas per se que se utilizan para llevar a cabo lo que yo diría que es la recolección de esa información, pero mi pregunta tal vez no fue muy claro, es más específico, ¿cómo mantener o juntar toda esa evidencia y que esa evidencia en un todo esté protegida por tecnología de blockchain para evitar que tanto las imágenes o los medios que hayan sido clonados, así como los documentos, así como fotografías, cualquier tipo de evidencia digital esté, digamos, que firmada en su totalidad desde el momento de la recolección para evitar que en el camino pueda ser alterada por cualquier medio? Okay. En específico, si se trata, por ejemplo, de un disco duro, estas herramientas, estos software que acabo de comentar, llevan a cabo toda esta encriptación de información, te generan imágenes y te generan una firma electrónica en este caso, ¿no? En este caso, ¿qué tal, don Eric? Te genera esta firma electrónica donde te está garantizando la preservación de la integridad de la información. Ya todo comprimido te lo llevas. Existen también dispositivos, dependiendo del volumen de la información que llevan a cabo este proceso y este procedimiento. Definitivamente la cadena de custodia se lleva de un proceso manual, ¿no? A través de documentos que lleva a cabo la trazabilidad. Y esto está normado en el Diario Oficial de la Federación en ciertos acuerdos. Y todo va a ir descrito a mano, y donde se va pasando de mano a mano todo lo que viene siendo la responsabilidad del pase de la evidencia de una mano a otra. Pero ya va entrando en terrenos digitales, en terrenos de la información,
forzosamente tienes que utilizar este hardware, software, y si fuera necesario Tupperware también, ¿no? O sea, dependerá mucho de la información. Para poder llevar a cabo todos estos procesos de conservación de la integridad de la información. Y esto a través de hardware, ¿eh? Forzosamente. Veo aquí, hay áreas profesionales donde se requiere un título, capacitación forense. Hay peritos técnicos donde no se requiere título, deben demostrar experticia. Fíjese que pero no existe un órgano rector que norme el perfil de cada una. Fíjese que está muy claro. El órgano rector es la Dirección General de Profesiones. Existen técnicos en computación y no forzosamente tienen que ser licenciados en informática, ¿eh? O en ingeniería en sistemas, o en ingeniería del software, en redes de comunicaciones. Existen técnicos en computación o en sistemas computacionales que tienen su cédula profesional de la Dirección General de Profesiones, que es el órgano rector a nivel nacional, y con eso ellos pueden peritar, ¿eh? El Código Nacional de Procedimientos Penales dice claramente, se requiere tener título de la ciencia, técnica, arte u oficio en el que se va a llevar a cabo esta pericial. Por lo tanto, aclarando aquí el punto, si son técnicos, si tienen su cédula, pueden trabajar como peritos, sí, obvio. Eso no es todo, dependerá mucho también la experticia adquirida con relación al tema y obviamente pues que se presente, ¿no? Comparecer y desahogar. Aquí el trabajo difícil es presentarse a desahogar en la audiencia estos temas en materia laboral, civil, mercantil, etcétera. Y no es tan sencillo, pero ya después de que haces uno o dos asuntos y si verdaderamente es tu convicción, vas a sacar adelante el tema, ¿no? Dice aquí, artículo 369, título, pues aquí está, nos comenta el maestro Calderón en el artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Nos está indicando ahí con precisión cuáles son esos requisitos, ¿no? Deberán de tener título, lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Exacto. Otra de las preguntas que nos hacen aquí, pero ¿quién reglamenta, ingeniero? Bien, la Dirección General de Profesiones es el órgano regulatorio en nuestro país. La Dirección General de Profesiones, ahí hay una lista de profesiones y a través de eso, ejemplo, hay y habemos muchos peritos de diplomado, ¿no? Muchas veces, ¿qué creen? En el momento en que nos presentamos a las audiencias nos descartan. Pero es de diplomado, sí, pero aviéntate 120 horas, ¿no? O sea, no es tan fácil. Y además, súmale con la experiencia que traes de otros temas y los asuntos que traigas encima, entonces eres el perito idóneo para poder participar. Me refería como mercenario. No se preocupen con la palabra mercenario, no pasa nada. Estamos en un foro abierto de cierto desarrollo, no pasa nada, porque al final del día, pues sí somos mercenarios, ¿no? Y somos comerciantes y pues pues vendemos nuestros servicios, ¿no? La verdad, o sea, de eso vivimos aquí afuera todos. Ya les dije, los que son servidores públicos, llueve, trueno, relampaguee, cuando estamos ahí, nos pagan. Te enfermes, no te enfermes, con COVID o sin COVID. Es más, hasta vacaciones te pagan. De aquí afuera, ¿no? Aquí tenemos que pagar hasta por chambear, ¿no? Valga la expresión. Exacto, pero ¿quién herramienta? Nos dice la licenciada Sonia, si una persona se robó un vehículo, se lleva el bolso de la víctima, en él iba un celular, y si le cambian el chip del celular, puede saberse la ubicación. ¿Qué creen que hoy día, me he dado cuenta, y también teniendo contacto con las empresas de comunicaciones y con los asuntos, que no forzosamente el chip que trae, te permite, existe otro que se llama SIM. ¿Y qué creen? Que los dispositivos de alta gama, cuando los sacas a crédito, las empresas de comunicaciones o estos, Radiomóvil, DIPSA y estos, se encargan también de tener un control. Ellos sí tienen tus coordenadas para saber por dónde andas, incluso de bloquearte tu dispositivo si no pagas tu mensualidad. Si no pagas tu mensualidad, un día inténtalo, aunque le cambies el chip, de repente ya no puedes tener tu servicio porque te bloquean tu servicio. Te dicen, ¿sabes qué? Pues no has pagado. Oye, pero yo tengo otro número en el teléfono. No te preocupes, nosotros te tenemos controlado. En las sábanas de comunicaciones que he visto, en algunas especializadas, he visto cómo viene el SIM, ¿no? Con sus datos,
tu chip, por decirlo así, otro dispositivo con tus datos, y al final del día, si tú le quitas ese y se lo cambias, la verdad es que no es garantía de que no te tengan bien ubicado. Hoy día todos estos dispositivos electrónicos nos tienen perfectamente ubicados donde estamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya no estamos en el tiempo de la tecnología análoga, ¿no? Ya estamos hoy día en la era digital. Nosotros mismos nos encargamos de hacerle el favor a las empresas de migrar nuestra tecnología a la tecnología digital. ¿Se acuerdan cuando nos dijeron el apagón de la tecnología? Todo el mundo tiene que cambiar sus televisiones a pantallas. Bueno, nosotros les hicimos el favor por que ellos migraran toda su tecnología de análoga a digital, y ellos obviamente pues invirtieran nada más en lo suyo, y nosotros pues ya tenemos pantallas hasta en las cocinas y en los baños, ¿no? Entonces, pero eso somos... y yo no se diga ahora con las Smart TVs, ¿no? Y tenemos, todos en nuestras casas tenemos internet, ¿no? Ya hoy día todo el mundo, hasta, bueno, todo el mundo tiene internet en sus casas. Por supuesto que dejamos evidencia y huella de dónde estamos, ¿no? Sin ningún problema. Afortunadamente, no forzosamente todas nuestras direcciones IP se registran, sino imagínense, cuando estamos así de manera abierta, pues bueno, ya te salvas, pero cuando te quieren hacer una imputación, aguas. ¿Por qué? Porque sí se pueden llevar a cabo procesos de investigación y han localizado personas. Yo cada vez me sorprendo más del trabajo de los policías de investigación. Estoy viendo por aquí un escudo de policía de investigación. No voy a hablar muy bien de ellos, pero están haciendo un excelente trabajo, ¿eh? La verdad, me ha tocado ser perito de defensa y cada vez me cuesta más trabajo encontrarles errores. El error más común que me he encontrado hoy día, ojalá que sea un buen tip para ellos, es que no firme por ausencia a su jefe o alguien, porque a la hora de que presentan sus investigaciones geniales, por ausencia, pues ya ni siquiera hay que desarrollar ninguna pericial, ¿no? Ya no es el investigador el que está llevando a cabo esto. Eric, es igual en civil. El Código de Procedimientos Civiles Federal dice lo siguiente: en el artículo 144, los peritos deben tener título, ¿estamos de acuerdo?, en la ciencia o arte que pertenezca así, o sea, de hecho en todas las ramas del derecho, en materia laboral, en la ley federal, ahí dice que con que tenga conocimientos. Entonces, ahí hay un área de oportunidad fantástica para todos los que quieran empezar a trabajar en esta materia. Entonces, ahí, si quieren empezar a hacer sus pininos, ahí está fantástico. ¿Por qué? Porque con que lleves nada más un curso, con eso ya puedes pasar la prueba. Y de ninguna manera voy a minimizar el área laboral, pero es una forma prácticamente de poder empezar a hacer peritajes en esta materia. El único problema es que te vas a aburrir muy rápido. Digo, no es que te desilusione, ¿no? Pero es que las audiencias son a las 9 y en realidad empiezan a las 11, ¿no? Entonces tienes que esperarte 2 horas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. A lo mejor dicen que por perseverante te vuelves perito. ¿Hay alguna página libre para saber el origen de un correo electrónico? Sí, hay una página. Bueno, no el origen, más bien te dice que si el correo electrónico está activo o no, ¿no? Pero saber si el origen de un correo electrónico, porque normalmente en las páginas JUIS ya vienen protegidos. ¿Qué creen? Que en JUIS ahí ves nada más los datos del dominio, ¿no? En los datos del dominio y quién es el poseedor de ese dominio en ese tiempo. Los dominios no son propiedad de nadie, los rentamos todos. Todo aquel que contrata un dominio lo está rentando y en ese momento lo renta por un periodo. En las periciales de materia de informática, me ha tocado mucho eso. Y en materia civil y en materia laboral, fantástico. Muchas veces demandan a una persona o a una razón social. ¿Y qué creen? Que el dominio vienen los datos de la razón social que verdaderamente están demandando o lo vinculan con eso, y eso obviamente sirven de evidencia y de datos de prueba para poder, aquí es donde los peritos damos ese valor agregado, ¿no? Entonces, hay que estar nada más en la jugada y obvio, reitero, los abogados son los estrategas, nosotros somos los auxiliares, y obviamente hay que tener mucho oído, ¿para qué? Para poder estar ofreciéndoles a ellos ciertas herramientas, porque si bien es cierto, son abogados, no forzosamente saben de todo, ¿no? Y yo, pues la verdad es que, pues, a sus órdenes. Alguien más pregunta por aquí, página libre, ¿cuál sería esa página? No existe una página para determinar esto. ¿Hay alguna reglamentación alrededor del software forense o puede utilizar el que quiera?
por ejemplo, con software como TestDisk de Linux. Bueno, ya estamos hablando aquí. Recuerden, en atención a la pregunta que hicieron anteriormente, las pruebas periciales y todo lo que viene siendo en materia informática, todo es valorativo y nosotros los peritos tenemos que dar elementos de convicción a los juzgadores. Claro, si convences a tu abogado ya llevas un avance, ¿no? Obviamente ya los dos, tanto el abogado como tú, ya están en la frecuencia, en la jugada de poder irte a juicio. Ahora, lo que tenemos que hacer es convencer al juzgador de que el software que estás utilizando es confiable, que garantiza ¿qué? La integridad de la información, que esta está protegida, que es auténtica, que es íntegra y que es confiable. De lo contrario, pues, la prueba se va a caer. En algún momento en el mercado, en este mundo de las ciencias forenses y en más en materia informática, hubo una empresa que se dedicó a venderle hardware y software a las instituciones de gobierno. Y en ese entonces, ¿qué creen? Que esa era la metodología por excelencia, cuando en realidad no era así. Pero entonces, todas las instituciones compraron este hardware y este software y entonces ya lo hicieron ya como palabra de Dios. Entonces, tuvo que pasar cierto tiempo. ¿Para qué? Para poder demostrar que no forzosamente esa era la única forma. ¿Por qué? Porque además era equipo muy costoso. Vi una pregunta por ahí que decían que si los peritos particulares, imagínense, si una institución paga miles y millones de pesos en cierto software y hardware, imagínense cómo un perito va a ocupar o cómo va a comprar ese hardware, ese software. Las licencias son carísimas. Hoy día, por ejemplo, en las periciales de telefonía celular, existe software que tú conectas con la computadora y haces extracción de información. Es más, las empresas tuvieron que idearse formas para poder vender sus productos y sus servicios, a modo de que pudieras hacerlo a través de por dispositivo o por uso, ¿no? Hoy día, por ejemplo, te cuesta más o menos unos 2,000 pesos, 2,500 pesos, llevar a cabo la extracción de un dispositivo con ciertas características, pero nada más te mandan una licencia para ese dispositivo. Entonces, si tú deseas extraer información, obvio, ahí te van a sacar toda la información contenida en tu teléfono y aguas, ¿eh? O sea, dicen que el que busca encuentra. Entonces, si te quieres gastar tu dinero y después quieres, no sé, ¿no? ¿Para qué les sigo diciendo de cosas? En materia familiar, estos tipos de asuntos son mortales, ¿no? O sea, van a pedir pensión y terminan evidenciando infidelidades y todas estas cosas, ¿no? Entonces, no sé qué sucede hoy día que estamos muy con el tema de la mujer. No sé, las mujeres son excelentes investigadoras, ¿no? De repente obtienen videos, audios, fotos de sus hombres y nada más van a pedir pensión alimenticia o una pérdida de la patria potestad, se salen de la litis y ofrecen otras cosas. Y ¿cómo es que recopilaron toda esta información, no? Bueno, cada quien diseña sus estrategias, ¿no? Dice aquí, ¿las versiones de prueba para un peritaje informático es válido de un juicio? Sí, claro. Aquí está presente una eminencia de las ciencias forenses, el doctor Pedro Estrada. Me encanta mucho una frase que él utilizó hace muchos años y que yo se la he copiado, siendo honor a quien no nos merece. Él decía, usos y abusos de las ciencias forenses o de las pruebas periciales. Yo he visto cómo mucha gente abusa de las pruebas periciales cuando es tan sencillo, ¿no? Dice aquí, tú agarras un software y lo utilizas, y cuando vas a juicio te dicen, ¿pero usted tiene la licencia? ¿Es suya? ¿Usted la compró? Muéstrame la factura, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Eso qué? O sea, al final del día, es una herramienta que te permite extraer información y tú haces el análisis, el que firma el dictamen no es el software, eres tú, ¿no? Finalmente. Obvio, si puedes comprar la licencia, tienes acceso a toda la suite, a todas las herramientas que tiene ese mismo software. Para el caso de Linux, Linux es más nativo, más de comunicación con los equipos de cómputo y obviamente el que opera Linux con su respectivo lenguaje de programación, pues puede tener mucha información también de manera directa, ¿no? Y sin pasar por Windows, que además es un ambiente más amigable para los seres mortales, vamos a decirlo así. Hoy día todos los que estamos aquí presentes somos expertos en Windows, todos tenemos Windows y Office en nuestras computadoras y en nuestros celulares con Android o con su OS, ¿no? Ya ni siquiera nos dan chance a los peritos a veces de conocer un poco más de la información. Otra de las preguntas que tenemos aquí, las versiones de prueba. En una sábana telefónica,
¿Cuánto es el rango de transmisión de las antenas para poder ubicar a una persona mediante sus coordenadas? Fíjense que es dependiendo de las antenas y su capacidad, obviamente de la antigüedad también de las antenas, ¿no? Hoy día estaban hablando ya de antenas que están haciendo intercambio de antenas donde los rangos de comunicaciones van hasta que van desde 30 metros hasta 400, ¿no? Y es muy variable, dependerá muchísimo las zonas, cómo están las repetidoras. No hay un estándar específico, pero hablan hasta de kilómetros, ¿no? Que dicen que hasta 3 kilómetros. Yo, la verdad, lo que he visto en los asuntos, no me ha tocado ver hasta tanto. Yo hablo más allá de unos 150 metros, 200 en los asuntos que he visto, donde se ve la presencia de un celular, por ejemplo, en ciertas repetidoras para poder esclarecer un hecho probablemente constitutivo de delito o descartar o afirmar que una persona se encontraba en cierto lugar. Ahora, aguas, cuando ofrece este tipo de pruebas, el hecho que un celular aparezca ahí no forzosamente quiere decir que la persona estuvo ahí, ¿no? O sea, si bien es cierto el dispositivo está ahí, son elementos de defensa, obvio. Muchas veces dices tú, celular es igual a persona, ¿no? No forzosamente. No forzosamente. Dependerá de muchas situaciones y obviamente de cada uno de los casos en los que se estén presentando las versiones de prueba. ¿Alguien más tuviera alguna otra pregunta, duda, comentario? Doctor, licenciado José Ángel y Diana tienen su manita alzada. No sé Si me lo permite, se me permite por primero las damas, para si es que es posible. Ok, gracias, doctor. Mire, yo tengo una pregunta respecto del tema que se tocó hace ratito. Como abogados obtenemos datos de prueba. Por ejemplo, en algunas cuestiones informáticas, yo he trabajado con la firma Hash para darle más autenticidad a lo que usted decía, ¿no? Al tiempo de la obtención del dato de prueba. Sin embargo, al hacer nuestro descubrimiento probatorio, ¿cómo podemos garantizar que, por ejemplo, nuestra contraparte tenga, pues específicamente, pues también la certeza de la fecha en la que se obtuvo el dato de prueba? Porque ahí sí, para hacer una duplicidad, ya sea en un disco DVD, en una USB, ¿cómo puedo garantizar? Yo como tengo el original, tengo la firma Hash, pero en la duplicidad, ¿cómo le doy la certeza de la fecha en la que realmente obtení la prueba? Y otro, solamente como comentario de la sábana de llamadas que están mencionando. Yo he obtenido bastantes sábanas de llamadas y solamente como dato extra de la pregunta del chip, se relaciona también con el email que tenga el celular. Entonces, si puedes cambiar el chip, no quiere decir que tu equipo no tenga registrado el email y lo registra simultáneamente. Y de las coordenadas, pues las da, por ejemplo, cuando nos entra una llamada, un WhatsApp o un mensaje de texto, va marcando las coordenadas en los puntos específicos cuando tu teléfono está recibiendo alguna señal, y es como te lo da, o sea, la hora de qué fue y la coordenada específica. No es como que todo el tiempo estemos siendo monitoreados. Pues sería todo. Totalmente cierto y correcto. Con relación a lo de la firma Hash, ¿no? En materia penal, y cuando están en los términos, forzosamente, debería de existir la verdadera lealtad procesal, donde el fiscal o la defensa le entregara en tiempo y forma a su contraparte para que pudiera llevar a cabo estos procedimientos de copiado forense, por ejemplo, para poder preservar la integridad de la información. Pero comúnmente, como el mismo código lo permite, en la misma audiencia le hacen entrega del indicio y obviamente deja maniatado a uno o a otro para poder llevar a cabo estos clonados de información de copia fiel para preservar la integridad de la información y tomando en consideración la firma electrónica, en este caso, como usted le denomina el hash, ¿no? Para poder trabajar con la misma evidencia. Además, no perdamos de vista que tenemos que trabajar con lo mismo. Muchas veces trabajan unos con un disco duro y otros con una memoria, ¿no? Entonces, me voy más por un tema de equidad procesal para que todo el mundo pudiera llevar a cabo esto. Y entonces, aquí también lo pueden hacer, y ha sucedido en muchos casos, donde la defensa va con el juez y le dice, su señoría, ¿no?
no me han entregado mi traslado, ¿no? Pero no, si también la defensa se espera hasta el último momento, obviamente, he escuchado también en audiencias donde el juez le dice, ¿qué pasó, fiscal? ¿Sabe qué? Dele la información y les llama la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema, ¿no? Para que puedan llevar a cabo el cumplimiento de esta clonado de la información y utilización de la misma para poder desahogar estos juicios. Ahora sí, el maestro Calderón, a sus órdenes. Buenas noches, buenas noches. No sé si sea válido, evidentemente, el anuncio, pero tengo el honor de ser compadre del expositor y aquí en Sonora lo queremos mucho porque ha sido de mucha ayuda en juicios muy importantes. Que de hecho, José Antonio, fíjate que en Sonora estamos haciendo un esfuerzo por tratar, a propósito de lo que hablaban algunos compañeros en el tema de los peritos mercenarios. Fíjate que yo, sabemos que así como hay testigos verdaderos, hay testigos falsos y hay peritos buenos y peritos malos, ¿no? Eso, y hay abogados malos también. Estamos creando una lista precisamente de peritos que hayan sido denunciados por falsedad. A final de cuentas, un perito que se conduce con falta de probidad, al igual que un testigo, sabemos que puede crear un precedente, ¿no? A propósito de lo que habla el Código Nacional de Procedimientos Penales en el tema de que no estoy impedido, ¿no? Y fíjate que hemos tenido muy buen resultado porque aquellos peritos que acostumbraban, ya sabes, a modo, ¿no? Faltando al juramento de la verdad, inclinar el fiel de la balanza en favor del que pagara, tenemos el caso de 2 peritos que los desterramos de Sonora. Entonces, la labor del perito, evidentemente, parte del principio de la buena fe, ¿no? De la honestidad, de la verticalidad. Pero aquellos que abandonan el buen camino, aquí en Sonora hemos tenido la manera de impedirlo. Sería bueno llevar un registro nacional, en todo caso, de peritos que hayan sido inhabilitados o peritos que hayan sido denunciados y obligaría a todos, digo, es absurdo pedirles que actúen de buena fe, ¿no? Se parte del principio de la buena fe. Es una experiencia que comparto porque hemos logrado, incluso hay una lista de testigos, que por alguna razón, cuando le preguntan la razón de su dicho y te dice, ¿a qué te dedicas? Pues soy testigo, ¿no? Y ves si te lo encuentras en N asuntos. En materia laboral era muy común, ¿no? Entonces quería compartir esa experiencia, licenciado, y felicitarlo. Muchísimas gracias. Claro, si existe hoy día el padrón de no deudores alimentistas, digo, podría existir también un padrón de peritos, y no solamente de peritos, ¿no? Pues de profesionales del mundo del derecho en general, para este tema, porque además no perdamos de vista que en las fiscalías, en las instituciones, hay bases de datos de personal administrativo, de personal operativo, ¿no? Y además de todo lo que tienen también de archivos criminales, ¿no? Entonces, no creo que esté muy lejos de eso también. A alguien se le va a ocurrir en algún momento también, así como hoy día, esto de los deudores alimentistas, la verdad es que es algo fenomenal, ¿no? Porque ahora ya para participar en cualquier situación, te dicen, a ver, chécate si no es un deudor alimentista, ¿no? Para ver si no cumples con ese requisito, entonces ya no pasa al siguiente filtro. Sí, muchísimas gracias y gracias por la deferencia y por la intervención, hermano. La verdad es que gracias. Algún día, bueno, no, nosotros nos vemos seguido. Con el tema, con el tema que platican aquí con el maestro Mauricio nos comenta algo muy importante, ¿no? Las aplicaciones de uso libre, como por ejemplo testigo virtual para el caso de fotografías, o el MD5 Checker, ¿no? O Shaker, que ¿qué tan recomendables son? Totalmente, o sea, el MD5 te va a decir, una firma electrónica. Y esa misma no debe de cambiar en el otro archivo que tengas a la vista. Si al momento de revisarlo cambia, eso quiere decir que le cambiaron una letra, un espacio en blanco, un punto, etc. Es valioso, totalmente. Las herramientas libres funcionan y se pueden utilizar. Obvio, dependerá mucho que el experto, cuando esté ya en el banquillo de los acusados, libre de todo pecado hasta de papel, en ese momento sepa cómo argumentarlo y defenderlo, ¿no? En ese momento, pero sí sirven, por supuesto que sí. Por el caso de las fotografías, acuérdense que está el tema de los metadatos, para sacar toda la información de qué dispositivo se creó, etcétera. Ahora, incluso las coordenadas también, ¿eh?
Hay mucha gente que deja evidencia en sus fotografías, en sus videos, y así los expone. Y hoy día no se diga, ¿no? En las investigaciones que hacen, por ejemplo, todo el mundo subimos información al Facebook. ¿Y qué creen? Que cada fotografía que tú subes está dejando evidencia, ¿no? Deja ahí coordenadas, dónde estás, etcétera, ¿no? Y los datos, incluso hasta la fuente de creación. O sea, ya nosotros eso de que somos libres es entre comillas, ¿no? Porque en realidad no lo somos. Y nosotros solitos vamos y nos esclavizamos cuando queremos abrir una cuenta en Facebook, en Gmail, etcétera. En el momento que le damos un enter o llenamos un checkbox, en ese momento ya dejamos de ser libres, ya nos fuimos a entregar solitos. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? El peritaje telefónico, el perito puede extraer información con respecto a comunicaciones privadas, redes sociales, correos electrónicos, etcétera. Solo la información contenida en el teléfono, como es llamadas, mensajes. Miren, todo dependerá qué es lo que quieres demostrar en un juicio. A veces me ha tocado casos que no forzosamente es conveniente sacar toda la información. En un peritaje telefónico, muchas veces lo que ven aquí nada más son las comunicaciones entre de WhatsApp, entre un usuario o entre un contacto y otro contacto, para tratar de demostrar que en cierto tiempo, en cierta hora, tuvieron comunicaciones de cierto contexto, ¿no? Pero en el momento de que si tú quisieras hacer una extracción de información total de un dispositivo, lo puedes hacer como perito, pero aguas. A veces no conviene sacar toda la información porque eso es lo que tienes que presentar ante la autoridad y tienes que justificarlo. Además, recuerda que si tú entregas también con tiempo esta información, el fiscal, ¿no? Puede hacerse de la misma y también puede ser contraproducente, ¿eh? Aguas ahí con ese tema. Digo aguas cuando eres perito de defensa. Cuando eres perito de institución, adelante, ¿no? Entre más información tú metas, ese es tu chamba, ese es tu trabajo, ¿no? Y pues eso es lo que estás haciendo. Tienes que sacar toda la información que emite ahí, interpretas, firmas y vámonos. Ingeniero, ante las preguntas sobre si la licencia es tuya, suele ser más sencillo contestar algo sobre el estilo de su señoría, sobre del estilo de su señoría. Esa pregunta no es pertinente. El asunto que nos ocupa, toda vez que la litis no versa sobre la compraventa. Sí, todo este tipo de respuestas y argumentos van a depender ya mucho en el momento de la audiencia, ¿no? Y obviamente, hoy día, no sé si estén ustedes de acuerdo conmigo, los peritos ya no podemos soltarnos a hablar como quisiéramos. Me ha tocado muchas veces donde me ha dicho, conteste sí o no. Primero que nada, conteste sí o no. La otra es, cállese, no conteste. Y tú quieres externar algo y tu abogado a veces te queda viendo como diciendo, contesta, perito, ¿no? Y tú quieres contestar y dices, pero no puedo hablar. Entonces, ¿quién necesita darte cuerda? El abogado, ¿no? Tu abogado te tiene que hacer hablar. Y si no te hace hablar, entonces ya valimos gorro en el juicio todos. ¿Por qué? Porque tú solito no puedes hablar. El mismo juez te dice, perito, guarde compostura, usted no puede hablar. Recuerde que usted es testigo, si bien es cierto, es testigo experto, pero tiene que esperar a que le pregunten. Y además, ¿qué cree? Yo califico las preguntas en muchas veces. Otras veces no te dicen eso y te preguntan todo lo que puedan y quieran. Entonces, en este tema de las periciales en informática, es importante que te coordines con el abogado previo a tu participación, ¿no? Dice aquí, preguntas, ante las preguntas sobre si, algo más. Algo más si quisieran comentar, preguntar. No sé si alguien tenga más su mano arriba. No, doctor, no tenemos más manitas arriba. Bien, entonces, cerrando un poco el tema con los dictámenes periciales hoy día son un medio de prueba en materia penal, son pruebas periciales en las diferentes ramas del derecho y también en la penal, que juegan un papel muy importante. Y es importante que el perito tenga conocimientos en 3 ramas especiales. En la tecnológica informática, en la criminalística forzosamente, y conocimientos también de derecho. De lo contrario, no va a poder fácilmente llevar a cabo este desahogo de estas periciales en materia penal. En materia civil mercantil son otros procedimientos, te da más oportunidad. En materia laboral te da otros procedimientos. En el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la Junta Local, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, son otros procedimientos que también te permiten desahogarte,
en este tema, este procedimiento. No forzosamente tienes que saber tanto de criminalística. La materia penal está muy avanzada en estos temas, independientemente de que si es correcta o no el nuevo sistema. Estamos en él, vivimos en él. A mí me gusta porque te obliga a profesionalizarte y obviamente a desenvolverte más, a hablar de técnicas de entrevista, interrogatorio. Hoy día he aprendido, ¿no? Incluso también a mejorar mi desarrollo, mi desenvolvimiento como perito en informática en el momento de las audiencias, ¿no? Me toca ver asuntos en esta materia informática de delincuencia organizada, delitos, pues, conductas delictivas, mejor dicho así, de robo, extorsiones, etcétera, ¿no? Pero eso es específico de esa rama. Acá de este otro lado, en materia mercantil, laboral y civil, se ven otros temas, ¿no? Dice otra pregunta por aquí. Los juicios de los peritos no se libran de ser objeto de denuncia ante los tribunales. Los juicios de los peritos no se libran de ser objeto de denuncia ante los tribunales. Por eso hay que evitar opiniones no fundadas y sin estudios detrás. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. Forzosamente tienes que ser objetivo. En las periciales, en ninguna pericia se puede especular, para empezar, ¿no? Veo que los peritos manejan bastante información, incluso datos personales, como manejan los temas de transparencia. Los datos personales, para empezar, los datos personales de los peritos están a la luz del día, están publicados, ya ni siquiera son datos personales, son más públicos que el periódico, ¿no? Ustedes buscan ahorita en internet José Antonio García Cruz y te aparece ahí hasta los datos del perito, dónde vive. Afortunadamente no te dice con quién vive, pero ya te aparecen todos los datos, no es nada tuyo ya. Y protección del personal al emitir un dictamen. ¿Qué creen? En el momento en que tú participas a la emisión de un dictamen pericial, en ese momento tú estás exponiendo tus datos y te preguntan en materia penal incluso que si quieres que tus datos sean públicos o privados. Pues muchas veces tú pones y dices que sean privados, pero ¿qué creen? No sé por qué, pero de repente se fuga la información y dejan de ser privados y ya son públicos, ¿no? Bien. Parece que todas las preguntas. Manuel Morales, con su mano arriba. Adelante, Manuel Morales. ¿Qué tal, maestro? De nuevo, dándole un poco de lata. Nada más que no podía perder la oportunidad de preguntar esa experiencia y preguntar, en el entorno laboral actual, debido a la pandemia, pues muchos empleadores mandaron a los empleados a casa, pero obviamente no tienen forma de validar lo que ellos estén haciendo con su tiempo, que podríamos decir que es laboral. Entonces, se han dado la tarea de implementar herramientas de monitoreo en los equipos de cómputo de estos empleados para obviamente registrar audio, video, texto, todo tipo de medio digital en los equipos para poderlo utilizar. Obviamente dicen como referencia, pero pudiera darse el caso de que se haga un mal uso de esa información. En su experiencia, este tipo de escenarios, actualmente la ley, ¿cómo los maneja? ¿Son válidos, son legales? ¿O un empleado puede contratar a su propio perito para que le haga un análisis a su equipo y demostrar que la empresa lo está monitoreando o espiando, utilizando otra palabra, y que esto dé lugar a un litigio? ¿Eso es válido aquí bajo las leyes mexicanas, aunque se puede utilizar? Sí, todo es válido, todo dependerá qué intención tengas. Si el empleador te quiere tener supervisado, pues obviamente pues lo va a hacer a través de sus herramientas, ¿no? Aquí hay expertos en materia laboral que no me dejarán mentir. Hoy día incluso hubo una reforma y está el tema del teletrabajo, donde el empleador está obligado a darte las herramientas y tú estás sujeto a conectarte, ¿no? Y llevar control y registro de todas esas horas de trabajo y todo lo que haces. Paralelo a esto, si el empleador diseñara algún software para extraer tu información y estarte vigilando, ese es un tema específico, ¿no? Ese es otro tema. Pero, por ejemplo, si el empleador te da un equipo de cómputo a ti y tú acusas de recibo y dices, este equipo va a estar bajo mi resguardo, este es mi usuario y este es mi password, el cual yo solo conozco, y tú lo firmas. En ese momento estás también aceptando las condiciones del empleador.
El empleador puede hacer uso total de ese equipo y de toda su información porque es de su propiedad. Estás bajo un yugo laboral en el cual tú no tienes oportunidad. ¿Por qué? Porque estás siendo tú un empleado. Y el tema del teletrabajo, hoy día en la Ley Federal de Trabajo ya está más que clavado este tema, y obviamente los abogados laboralistas lo podrán manejar de dos formas. Uno de defensa, otro de ataque. Dependerá mucho cuál sea la estrategia, ¿no? Si eres actor demandado y si tú quieres decir, yo estuve trabajando fuera de mi horario laboral, a ver cuál era tu horario laboral y cuál era tu horario virtual, etcétera, ¿no? Dependerá de todas esas condiciones. Y sí se permite, y la Ley Federal del Trabajo hoy día lo contempla, a reserva de que me equivoque, y si alguno de los expertos en derecho laboral que está por aquí quisiera aportar algo con relación a la pregunta. Recuerden que yo soy más perito que abogado y no invado la esfera del derecho, nada más estudié derecho, ¿no? Pero los expertos son ustedes, ¿no? Los abogados. Y en esta materia sí se permite y sí está hoy día contemplada en la ley, ¿eh? Ya estas fechas. Correcto, pero ¿tiene que tener el empleado conocimiento de ese procedimiento o debido a que está sujeto a las políticas de la empresa es irrelevante? ¿Pasa con que la empresa le diga tu equipo está siendo monitoreado o tiene que haber algún tipo de cláusula especial para eso o realmente es implícito? Yo lo que recomendaría es al empleador es que tenga sus políticas bien definidas, como sucede en muchos contratos, ¿no? Y que te pongan todo lo que tú estás obligado y que firmes. Al final del día te entregan un equipo de cómputo y donde te dicen, este es tu equipo de cómputo, queda bajo tu resguardo, esas son las políticas de uso de este equipo, está sujeto obviamente a mi contrato laboral. Por lo tanto, tú solamente conoces tu usuario y tu contraseña, ¿es correcto? Sí, pum, ya te lo entregan y ya con eso es suficiente para que tú puedas sujetarte a todos los procedimientos que el empleador guste y desee con relación a su información. El dueño de la información es el empleador. Sí, tú estás trabajando y le estás generando, pero te están pagando por eso, te están retribuyendo por esa acción. Perfecto, muchas gracias. No, al contrario, gracias por la pregunta. ¿Alguien más por aquí? Eduardo, al parecer, ¿puede el empleador checar las horas de trabajo a través de una VPN? Una VPN es una red privada virtual, genera sus canales de comunicación, genera su infraestructura y el empleador puede hacer lo que guste y desee. ¿Por qué? Porque él tiene su infraestructura y tú eres su empleado y te está dando las herramientas. Por lo tanto, tú te sujetas y te limitas a eso. La ley del teletrabajo está en la Ley Federal de Trabajo, como los comentaba aquí, nos precisa don Eric que en el artículo 330 hasta el 330K, por si lo quieren checar, lo pueden checar. Don Roberto Rosillo, adelante. Sí, nada más para agregar a la pregunta del anterior abogado, sí se tiene que especificar tanto los horarios laborales así como canales, como usted lo menciona, porque esto sería violatorio de la norma 035 con la cuestión de estrés laboral y también hablando del compliance penal y laboral, hay que recordar que hay que tener una jerarquía, un plan de jerarquía y de comunicaciones y solo el monitoreo en todo caso sería en las horas laborales. Si se te dijera a la empresa que es 24/7 y te están checando, pues sería violatorio de derechos humanos. Y habría, creo yo, una laguna cuando sí te dan al resguardo ese equipo, porque si lo usas para ver otras cosas, pues también es responsabilidad del empleado, pues no estar usándolo para mal hecho, ¿no? Porque tú eres el responsable de esa propiedad y la debes usar para tu trabajo. Formidable, eso sería formidable. Imagínate, aquí hay un experto en compliance, aquí el licenciado Edgar Almeida, maestro Edgar Almeida. Si de repente de materia laboral yo quiero deslindar la materia penal porque está viendo pornografía o se está haciendo otras cosas, pues entonces de una cosa me lo llevo a otra y es más, firmas tu renuncia de inmediato, a menos que me equivoque, ¿o no, don maestro Almeida? Hola, buenas noches, doctor. Claro, por supuesto, y bueno, sí tiene siempre diferenciando la parte personal y para lo que ocupa ese equipo, ¿no? Esta parte me encanta, o sea, este foro verdaderamente yo lo veo súper rico en experiencias, conocimientos en materia laboral, en compliance. El maestro Almeida es expertazazo en este tema de compliance, de materia penal, baja y aterriza los asuntos a materia mercantil, laboral, viceversa. El doctor Solorio de laboral se suben a penal, o sea,
verdaderamente me siento dichoso por estar aquí con ustedes, maestra Delia, el maestro y doctor Alfredo, no se diga. Entonces, júntense con ellos prácticamente, ¿no? Ellos van a poder resolver ese tipo de problemas más como expertos en derecho. Yo soy nada más, pues un perito, nada más, soy su auxiliar y aporto y les ayudo, ¿no? Soy su auxiliar. Dice aquí la Ley Federal de Trabajo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta, duda, comentario? Caso contrario, las periciales en informática hoy día, les decía, siglo XXI, son pruebas idóneas, reinas, permiten establecer y esclarecer hechos probablemente constitutivos de delitos, sirven de indicio, evidencia para poder manejar todo tipo de situaciones. Combinados con la criminalística es importante, ¿no? Y obviamente se desprende. Muchos asuntos inician con la informática y terminan con una identificación de una persona a través de análisis de un video, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo dependerá también de la habilidad y la creatividad que tengas en este tipo de periciales. Nos dice por aquí, maestro Mauricio, lo mismo sucede con los dispositivos telefónicos que son institucionales, son para el desempeño de sus funciones, facultades. Uy, jole, ya no se diga, ¿no? Cuando son dispositivos electrónicos, ya estás dado, o sea, ni se te ocurra, ¿no? Llevar a cabo llamadas fuera de contexto, ¿no? De repente te llaman las personas, oiga, quisiera que me eche la manita, ¿no? A ver si me puede ayudar con la pericial. En ese momento dices, trágame tierra, ¿no? O sea, olvídalo ya. Y luego además los teléfonos están más que checados, ¿no? Grave error, ¿o no, hermano? Maestro Mauricio, digo, es un expertazo, ¿no? De la Fiscalía General de la República, hoy día está también ya en el ámbito profesional y toda la experiencia en criminalística también con él. Entonces, a menos que me equivoque, hermano, ¿no? ¿O no? No se escucha tu micrófono, maestro. Sí, precisamente esa es la aportación, abonar a ese tema, porque sí, muchos se piensa que al tener un teléfono institucional, pues puedes utilizarlo para hacer llamadas a tu familia, hacer llamadas para compra de algunos productos, para transferir, y no es así, solo se otorga para el uso exclusivo de las facultades que desempeña, para el trabajo que desempeña, y solo así, además de firmar un resguardo y en el momento de abandonar ya ese cargo, entregarlo en las condiciones en que se nos proporcionó, porque pues si sufre algún daño también es motivo de repararlo, de regresarlo tal y cual se fue entregado, ¿no? Sí. No, lo peor que puedes hacer hoy día es utilizar un recurso institucional para tu uso personal. O sea, no. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Maestra Delia, estamos a sus órdenes. Espero, no fue una plática muy común, es algo diverso, espero haber sido de utilidad. Yo con gusto sigo sin ningún problema el tiempo que sea necesario, pero si así lo consideran prudente, estaríamos cerrando en esta ocasión. Y gracias a todos por su participación, por su presencia. Yo soy de esta frase, ¿no? Los seres humanos hacemos importante a los seres humanos y el día de hoy ustedes me han hecho importante y gracias a todos ustedes. Maestra Adelia, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Igualmente, me gustaría si nos pudiese proporcionar al auditorio algún correo de contacto en el que pudiésemos llegar a usted para efectos de poder contratarlo para efectos profesionales. Muchísimas gracias. Sí, mi nombre es José Antonio García Cruz. Mi correo electrónico es serforenses, ser como de servicio, serforenses@gmail.com. Mi número telefónico es el 55 44 73 05 51. Voy a agradecer la presencia aquí que apareció rapidísimo de mi otro hermano, el doctor Solorio. Hermano, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Te agradezco infinitamente. Él es el expertazo que les digo en materia de derecho laboral y del derecho laboral para otro tipo de materias. Ahí está. Perdón que les haga promoción a todos, ¿no? Y perdón por el espacio, maestra, pero todos ustedes son más expertos que yo nada más soy su servidor, ¿no? No, adelante, maestro. Muchas gracias. Como bien lo menciona, a todos y cada uno de ustedes expertos que nos acompañan el día de hoy por enriquecer esta charla. Y nuevamente, maestro, muchas gracias a usted en nombre propio y de todo el equipo CISA
por aceptar la invitación y por enriquecer este espacio. Quedo a sus órdenes. Bueno, aquí tenemos bastantes mensajes de felicitación y de agradecimiento hacia su persona. La licenciada Sonia nos comenta muchísimas gracias, excelente exposición. El ingeniero Eric igual nos dice muchas gracias. Por Facebook igual tenemos bastantes halagos y agradecimientos hacia su persona. Y pues en lo que me corresponde, igual maestro, agradecerles nuevamente, desearles excelente noche a todos y seguirlos invitando a que nos sigan a nosotros en redes sociales para que sigan enriqueciéndose con estos contenidos. Si ustedes gustan despedirse de su maestro, este es el momento en el que abren sus micrófonos los que nos acompañan por Zoom para que se despidan de viva voz. Gracias, maestro. Pásenla muy bien. Excelente vibra y buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo, hermano. A nombre del doctor Estrada y Laura Bianchi, muchas gracias. Estamos en contacto. Que nos sigas invitando a próximas conferencias. Gracias, hermano. Saludos, Toño. Gracias, felicidades. Estamos en contacto, hermano. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Procedemos a cerrar la sesión. Nos vemos hasta la próxima, maestro. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Felicidades, hasta luego. Gracias, maestro. Gracias allí a mis familiares también que se conectaron. Muchas gracias a mi mamá, mira, aquí están. Gracias por entretenerte en estos temas tan complejos además, ¿no? Bueno, entonces aprovechamos para felicitar a su señora madre por hacer excelente trabajo con usted y estamos viendo los resultados. Muchas gracias. Bueno, maestro, si tiene algún mensaje final, unas palabras de despedida, nosotros queremos para el cierre. Muchas gracias, licenciada, mucho gusto. Igualmente, señora, un fuerte abrazo.